Desde el Palacio de Justicia de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia saluda a todas las personas del país y el exterior que se unen a partir de hoy, martes 7 de febrero de 2017, a este novedoso espacio de interacción abierto para dialogar con los sectores interesados y la ciudadanía sobre los acontecimientos de la justicia colombiana y dar, de igual manera, apertura a la mirada sobre lo que también ocurre en el derecho y la justicia en el mundo. Le damos la bienvenida a este espacio interactivo en el que aspiramos a fortalecer el conocimiento y la reflexión alrededor de los temas relacionados con las normas jurídicas nacionales e internacionales que involucran nuestro ejercicio profesional o las dinámicas de nuestra sociedad. Para dar apertura a este diálogo con la justicia, tenemos el gusto de presentarles enseguida a los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctores Margarita Cabello Blanco, Haroldo Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona. La recién designada presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, doctora Margarita Cabello Blanco, nos hablará sobre el recurso de apelación en el Código General del Proceso. El doctor Haroldo Quiroz, por su parte, nos hablará sobre temas de infancia y familia. Y el doctor Luis Armando Tolosa disertará sobre la doctrina probable, la jurisprudencia y el precedente frente al Código General del Proceso. Al final de sus intervenciones, ustedes podrán formular directamente inquietudes con preguntas sobre los tres temas que no pueden exceder de 1 minuto de duración al plantearlas, con el objetivo de darle mayor dinamismo a esta conversación. Quienes se conectan vía streaming por el sitio web de la Rama Judicial y la Corte Suprema de Justicia pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter o a nuestro sitio en Facebook, y desde allí pueden formular las inquietudes y las preguntas que tienen. Con ustedes, la doctora Margarita Cabello Blanco y los doctores Haroldo Quiroz y Luis Armando Tolosa Villabona. Doctora Margarita. Sí. Buenas tardes a todos y a todos los funcionarios, empleados, estudiantes y cualquiera de los interesados en el derecho que estén presentes en estos diálogos que iniciamos hoy con la justicia. Es para nosotros realmente placentero poder manifestarles que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo con el ánimo que desde el año 2016 comenzamos de unirnos más e intercomunicarnos y estar pendientes de nuestras dudas, nuestras preocupaciones respecto al tema jurídico, hemos querido hoy dar inicio a estos diálogos con la finalidad, repito, de que estemos mucho más interconectados y estemos en un ambiente de unidad y de colaboración, intercambiando las opiniones que sobre temas jurídicos ha proferido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Deseamos que sea de su agrado esta serie de diálogos que vamos a iniciar hoy, que se llevarán por todo el año una vez al mes, y que podamos intercambiar opiniones, dejando claro que somos conscientes de que nunca tenemos la última palabra y que todo dentro de esta manera dialéctica de conversar sobre temas jurídicos sirva para un mejoramiento de la rama judicial y cumplir de esa manera con la misión última de la justicia en Colombia, cuál es resolver los conflictos de la manera más eficiente y eficaz que nos reclaman los ciudadanos. De esta manera les doy un saludo a nombre de los tres magistrados de la Sala de Casación Civil y dejo que el doctor Luis Armando Tolosa, mi compañero de aventura junto con el doctor Haroldo Quiroz en esta nueva odisea que estamos haciendo de presentar diálogos y presentar las sentencias que hemos proferido en la Sala de Casación Civil, sea totalmente de su agrado y de su gusto en este año. Doctor Luis Armando Tolosa, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias doctora Margarita. Hacemos un saludo de parte del interior de la sala, se lo dirigimos con todo el respeto, con toda vehemencia a los señores internautas, a todos los oyentes que están presentes aquí en este auditorio, a los participantes que se encuentran en la red. Saludo muy especial a todos los empleados de los juzgados, a todos los jueces, a los magistrados. Sabemos que también hay abogados interesados en los temas que vamos a tratar, académicos, la universidad, y queremos también agradecerle al Consejo Superior de la Judicatura por el apoyo logístico
a través de su oficina de comunicaciones y a la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, como al Departamento de Sistemas, por el apoyo que nos están brindando en esta tarea que hoy estamos iniciando. Nuestro interés fundamentalmente, que Estado al interior de la Corte, es llevar a cabo una serie de diálogos, una serie de debates sobre jurisprudencia, sobre doctrina, de temas que atañen tanto a la sala, pero también vamos a abordar temas que tengan alguna relación con otras cortes, con otras salas de la propia Corte, o temas que interesen a los jueces en general y a los abogados y a los académicos, y con el propósito de hacer dinámica la vida judicial. Queremos que sea es un espacio de participación, sentencia, amplia participación desde los distritos, a todos los distritos, a todos los jueces, los invitamos desde su ordenador, desde su computador, desde las distintas salas, a hacerse presente en las salas donde haya dispuesto el Consejo Superior de la Judicatura, a quienes no pueden, que en este momento están saliendo de sus trabajos, que se están dirigiendo a sus casas, lo pueden hacer desde sus vehículos, lo pueden hacer desde sus propios despachos, oír y participar y estar atentos. Nosotros queremos simultáneamente que esta labor que iniciamos hoy tenga un efecto multiplicador en la formación del juez, tanto los tribunales, los consejos seccionales y en los juzgados que produzcan estos debates se seleccionen espacios sin que trastoquen el trabajo, para que desarrollemos debates en pro de una nueva formulación del derecho, y tener en cuenta que la rama judicial sí es factor importante en la construcción del principio democrático y el reconocimiento de derechos. Buenas tardes, me uno a los saludos de los dos colegas que nos acompañan en este panel, que va dirigido pues a todos los magistrados, jueces, funcionarios del sector justicia, igualmente a todos los abogados, a los estudiantes y al público en general que nos están siguiendo por las redes sociales, y a todos los jueces que también nos siguen a través de sus computadores, al inicio de este espacio que hemos denominado Diálogo Jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con todos los magistrados, jueces, funcionarios, abogados, estudiantes que nos acompañarán a lo largo de este año en relación con estos diálogos. Estos diálogos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia será el espacio que permita la exposición, discusión de los precedentes o decisiones judiciales más importantes proferidos al interior de la Sala Civil y de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia, como de los desarrollos legales y teóricos del derecho comparado, con los jueces, con los magistrados, con los abogados, con los estudiantes sí, de derecho y académicos, que permitan fortalecer la confianza legítima del ciudadano con el Poder Judicial. Por lo tanto, la divulgación de las jurisprudencias y las tendencias teóricas en el derecho comparado que se presenten en cada una de las sesiones que se llevarán a cabo en el transcurso del año permitirá fortalecer la capacidad de los jueces en la toma de las decisiones judiciales. Igualmente, nuestro objetivo, lo que queremos es analizar, evaluar la normatividad y la jurisprudencia que ofrezcan herramientas en el ejercicio de la toma de decisiones por parte de los jueces que integran la jurisdicción ordinarias del país. ¿Cómo será la metodología? Vamos a tratar de hacer una metodología bastante dinámica, bastante participativa, pues presentaremos exposiciones, se harán exposiciones magistrales, analizaremos casos más relevantes desarrollados en la jurisprudencia local y global, y la metodología que vamos a utilizar de casos
y análisis jurisprudencial será el hilo que permita más o menos observar y nos permita también construir teóricamente y investigar, y eso fortalecerá también el conocimiento de nuestros jueces, que lo que queremos es que sean muy fortalecidos en la toma de sus decisiones. ¿Cómo será la agenda? ¿Cómo será la agenda? La agenda, como aparece, ¿sí? La agenda como aparece en la pantalla, arrancamos en el día de hoy, 7 de febrero del 2017, ¿sí? Continuaremos el próximo 7 de marzo del 2017, en el cual vamos a tocar, sigue, continúa, por favor, continúa, listo, déjala allí. Entonces, la agenda académica durante todo el año, arrancamos en el día de hoy, 7 de febrero del 2017, serán los primeros martes de las primeras semanas de cada mes. Entonces, la próxima será el 7 de marzo del 2017. Para esa fecha trabajaremos los temas de simulación, los temas de fraude pauliano y acciones revocatorias. Continuaremos el 4 de abril con las uniones maritales de hecho, lo que tiene que ver con los temas del concubinato y con los temas del matrimonio. Continuaremos el 9 de mayo con los temas de pertenencias, todo lo que tenga que ver con los temas de pertenencias, reivindicatorios. Continuaremos posteriormente el 6 de junio con los temas de filiación, acciones positivas y acciones que tengan que ver con todos los temas del Estado civil. Continuaremos el 4 de julio con los temas de S4, posteriormente el 8 de agosto con los temas de revisión. El 5 de septiembre trataremos de seleccionar las mejores sentencias de tutela que se hayan podido proferir por la Sala de Casación Civil para que las podamos mirar, debatir. El 3 de octubre con los temas de contratos, tanto típicos como atípicos, todo lo que tenga que ver de lo que nos ha llegado allí en los temas de casaciones, todos los temas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, y terminaremos esta agenda académica el 9 de noviembre haciendo un balance de lo que haya pasado durante todo este año y por supuesto presentando la agenda del año 2018. Esto es lo que queremos llevar a cabo con todos ustedes, por lo tanto todos los martes estaremos aquí, especialmente los primeros martes de cada mes, trabajando con ustedes, interactuando con ustedes para estar muy cerca de los tribunales y de los jueces del país. Bienvenidos entonces a este primer diálogo que arrancamos en el día de hoy, y a continuación viene la doctora Margarita con los temas específicos. Sí. Doctor Loza. Sí. A la audiencia queremos agregarle que la agenda que hemos planteado al interior de la sala es una agenda que está sujeta a modificaciones por sugerencias que haga el auditorio, por sugerencias que nos hagan los jueces o los tribunales, o por acontecimientos especiales que debamos tratar. Ok, entonces, aclarado todo lo que se refiere a la metodología, a qué es lo que pretendemos con estos diálogos judiciales, creo que es bueno iniciar, ¿no? Sí. Vamos a comenzar de una vez. Yo voy a traerles o a plantearles ahora unos temas que hemos resuelto a través de tutela referidos al Código General del Proceso. Y es bueno decirles que como no todos los asuntos que se tramitan ante los juzgados y tribunales del país llegan en virtud de la especialidad del recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia, en los aspectos sobre todo relativos al Código General del Proceso, estamos aprovechando la oportunidad cuando se nos presentan acciones de tutela referidas a problemas de interpretación de las normas relativas a procesos o procedimientos del Código General del Proceso, aprovechamos para resolverlos y tratar de sentar algunas pautas que consideramos serían las más adecuadas, las más prudentes, ni más faltaba, dentro de la interpretación que en la actualidad, siguiendo las reglas constitucionales que nos rigen hoy en día, deben ser las que se tengan en cuenta para garantizar el ejercicio del debido proceso y del derecho de defensa de los ciudadanos, así como en algunas ocasiones necesitamos garantizar
la protección a algunas personas con unas facultades y unos derechos de protección especiales, como son los ancianos, las mujeres, los niños o los menores en algunas circunstancias especiales. Entonces, lo que voy a hablar hoy, a unos 15 minutos más o menos, 15 máximo 20 minutos para que podamos hacer más ágil esta presentación, es el tema relativo al recurso de apelación y la interpretación que le han dado algunos tribunales o juzgados del circuito en el momento de concederlos o en el momento de admitirlos, relativos a la aplicación del artículo 322, 324 y 325 del Código General del Proceso. La manera va a ser muy práctica, les leo más o menos el caso que a través de tutela tuvimos, se los cuento rápidamente y les decimos cuál es la decisión que a criterio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, repito, es la más adecuada y la más prudente. En cuanto al recurso de apelación, hemos tenido 3 sentencias de tutela donde hemos tocado unos aspectos y delimitado unos puntos que consideramos fundamentales para tener como base en lo que se refiere a la concesión del recurso y en lo que se refiere a la admisión por el superior una vez concedido y surtida las instancias de señalamiento de los puntos o los reparos específicos que serán objeto o motivo de sustentación en la segunda instancia. Una primera tutela que resolvimos fue planteada el 3 de agosto de 2016, la referencia fue una STC 10557 de 2016, repito, STC 10557 de 2016, 3 de agosto de 2016, en donde ocurrió lo siguiente. Un juzgado civil municipal tramitó un proceso civil de responsabilidad contractual. Surtida la sentencia, proferida la sentencia de primera instancia, acogiendo las pretensiones, la contraparte interpuso recurso de apelación, inmediatamente exponiendo de una manera sucinta los motivos de inconformidad. Eso lo realizó, la sentencia se produjo por vía oral el 9 de marzo del año 2016. Dentro del proferimiento de la sentencia, inmediatamente, siguiendo las reglas del artículo 322 del Código General del Proceso, la parte demandada afectada con la decisión de primera instancia interpuso el recurso de apelación. El 14 de marzo, es decir, dentro de los 3 días siguientes a finalizar la audiencia, esa parte de la demandada presentó su escrito, por escrito, exponiendo de manera sucinta los motivos de inconformidad que serían luego argumentados y sustentados ante la segunda instancia. Pero ocurrió en este caso preciso que el mismo 14 de marzo, una vez ya había finalizado la audiencia, repito, celebrada el 9 de marzo, el secretario del despacho remitió el expediente inmediatamente a segunda instancia. Segunda instancia estudió el recurso de apelación enviado, miró que no había señalamiento de los motivos o reparos concretos que serían luego objeto de sustentación en segunda instancia y declaró inadmisible el recurso de apelación. Ordenó devolver las actuaciones al inferior. El demandado en su oportunidad interpuso recursos contra la decisión de inadmisión, fue denegado el recurso, se devolvió a primera instancia. En primera instancia el demandado le manifestó en un escrito al juez de primera instancia: señor juez, yo les presenté a usted entre los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia mi escrito con los reparos concretos y usted no envió eso, sino remitió con anterioridad y anticipación debida, mucha premura, el expediente. Le solicito que me vuelva a conceder el recurso de apelación. El juzgado le contestó que solo podía obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, que ya había declarado inadmisible el recurso de apelación, y le negó las peticiones. En virtud de eso, el accionante demandado en ese momento y perjudicado con las decisiones, llegó ante la Corte Suprema de Justicia, ante el tribunal en primera instancia, civil municipal, civil del circuito, competencia de tutela, tribunal primera instancia, diciendo que le habían vulnerado sus derechos de defensa porque él había cumplido con la ordenación contemplada en el artículo 322 del Código General del Proceso, que decía, y que evidentemente dice, que el recurso de apelación se interpone, se concede y los reparos concretos que serán motivo de sustentación y argumentación posterior en la alzada en segunda instancia se pueden presentar en 2 momentos. Un primer momento, en el mismo instante en que se interpone el recurso, se pueden plantear los reparos, o posteriormente, dice la norma, dentro de los 3 días siguientes
a la finalización de la audiencia. Eso lo dice el artículo 322 del Código General del Proceso, numeral tercero, inciso segundo. Cuando estudiamos la decisión, el tribunal negó, dijo que era razonable la decisión tomada por el juzgado del circuito al declarar inadmisible el recurso de apelación. Nosotros estudiamos la decisión y llegamos a la conclusión de que había que tutelar, amparar el derecho al debido proceso de ese accionante, por cuanto evidentemente el procedimiento adecuado es que, proferida la sentencia, la parte afectada con la decisión contenida en esa sentencia debe interponer su recurso de apelación. Tiene dos oportunidades, si se trata de audiencia, sentencia oral, tiene dos oportunidades para presentar los reparos que serán motivos de su inconformidad y que serán motivo de sustentación en segunda instancia. Una primera oportunidad sería inmediatamente interpone el recurso de apelación, así lo dice el 322, numeral tercero, inciso segundo, pero hay otra oportunidad adicional que trajo y contempló el Código General del Proceso que en muchos despachos judiciales se les ha olvidado tener en cuenta, y es que una vez finalizada la audiencia debe mantenerse el expediente en secretaría porque le corresponden a la parte afectada con la decisión 3 días más para poder interponer por escrito los reparos concretos que serán objeto de sustentación y de ampliación cuando llegue a segunda instancia. En este sentido, al declararle inadmisible el recurso, se estaba violando su derecho y se le ordenó al juzgado correspondiente del circuito que estudiara, que le enviara el negocio a primera instancia para efectos de que anexara el memorial de los reparos concretos presentado en oportunidad ante los 3 días para efecto de que se pudiera estudiar en segunda instancia ese recurso de apelación. En concreto, entonces, tenemos en cuenta que cuando se trata de audiencia, el recurso de apelación se debe proponer de manera verbal, inmediatamente se profiera la sentencia. En caso de sentencia, apelación de sentencia, puede plantear los reparos concretos inmediatamente o dentro de los 3 días siguientes. Se envía el expediente al superior, determinando lógicamente el efecto. El superior estudiará entonces sobre la admisibilidad del recurso una vez acompañado de los reparos y citará para audiencia, momento en que habrá una etapa posterior, que es la etapa de sustentación del recurso de apelación, que es distinto al momento de los reparos concretos, que son los que hay que tener en cuenta en primera instancia para efectos de la concesión del recurso y no de la decisión, que será en segunda instancia. Una segunda tutela sobre el mismo tema se nos presentó el 26 de octubre del año 2016. Esta tutela, en donde también estamos amparando el derecho al debido proceso, es la número STC 15304 de 2016. STC 15304 de 2016. En esta ocasión, la situación fue distinta. En esta ocasión, el accionante en tutela y parte afectada con la sentencia de primera instancia interpone su recurso de apelación y presenta los reparos más o menos de la siguiente manera. Le dice: señor juez, no estoy de acuerdo con la decisión tomada en la sentencia. Observo que las pruebas... Buenas tardes. Los medios de prueba que usted tuvo en cuenta para efectos de conceder o acceder a la pretensión del demandante no aparecen en el proceso. Esas pruebas no están relacionadas ni introducidas al proceso y esos son mis reparos concretos. El juez de primera instancia le manifestó al abogado que eso no era una manifestación de reparos concretos, que entonces no había planteado en debida forma los reparos y declaró desierto el recurso de apelación. El abogado, vencida la audiencia oral, dentro de los 3 días, volvió a presentar de una manera más amplia lo que él consideró los reparos concretos y además los adicionó, ampliando un poco hasta llegar a sustentar el recurso de apelación. El juez le contesta: qué pena, señor abogado, yo ya le declaré desierto el recurso en la audiencia y por lo tanto hay cosa juzgada y no le puedo conceder el recurso de apelación. Llegada mediante tutela, se le manifiesta nuevamente 2 cosas importantes a el juez de parte demandada en la tutela y se le dice: en primer lugar, tenía que esperar igualmente los 3 días siguientes al vencimiento de la audiencia, porque en esa oportunidad puede la parte afectada presentar
ampliar o reformular los reparos concretos objeto del recurso de apelación, que serán luego, lógicamente, motivo de la sustentación exclusiva sobre esos reparos concretos. Pero también se le dijo entonces al juzgado correspondiente que la presentación de los reparos concretos no tenía que ser un gran documento argumentativo y lleno de exposición, que lo importante para presentar los reparos concretos y tenerlos de esa manera aceptados es que se delimitara de una manera clara y comprensible el motivo del desacuerdo. Que así fuera una hoja o fuera muy largo el documento, mientras esté determinado de una manera clara y concreta los motivos de no aceptación de la sentencia respectiva, los motivos de desacuerdo con la decisión, eran suficientes para conceder el recurso de apelación y no irse en exceso ritual manifiesto a reclamar más de lo que se debía. De esa manera le ordenamos al juez que estudiara nuevamente la situación y concediera, por estar bien delimitado el recurso, la presentación de los reparos concretos en ese específico asunto. Fíjense ustedes, puede ser un documento pequeño, pero donde brevemente se diga cuáles son los reparos. Aquí el accionante en tutela, y participa con la sentencia, dijo sencillamente: las pruebas tenidas como base de su decisión, señor juez, no aparecen en el expediente, no son parte del expediente, y sobre eso voy a desarrollar y a sustentar en segunda instancia mi recurso de apelación. 4 líneas, pero suficientes, claras y precisas para conceder el recurso y no aceptar por vía de la Sala de Casación Civil como no suficientes los reparos concretos y haberle negado la concesión de ese recurso de apelación. Y en una última sentencia tutela, para ya con estas 3 hacerles un recorrido rápido sobre estos puntos del Código General del Proceso y el recurso de apelación, está la sentencia de tutela también, STC 0000, es decir, 4 ceros, guión 2017. Esta es del 1 de febrero de este año, es una sentencia reciente, en donde la situación fue distinta, pero también tiene mucho que ver con el tema que estamos estudiando. Aquí, el abogado afectado con la sentencia de primera instancia planteó los reparos concretos. El juez de primera instancia los leyó, los analizó, consideró que eran suficientes y concedió el recurso de apelación. Llega a segunda instancia el expediente y el magistrado ponente, cuando estudia los reparos concretos, considera que para él esos reparos no son suficientes y por lo tanto declara desierto e inadmisible el recurso de apelación y ordena devolver la actuación al juez de primera instancia. ¿Qué estamos diciendo? Si bien es cierto que el artículo 325, que habla del examen preliminar, autoriza al juez de segunda instancia que va a estudiar sobre la admisibilidad del recurso de apelación, en su inciso 1, 2, 3, 4 dice que si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, este será declarado inadmisible y se devolverá el expediente. También lo es que no podemos nosotros considerar, y eso lo analizamos en la tutela, que el juez de segunda instancia tenga un segundo momento para analizar si los reparos concretos que al de primera instancia le parecieron adecuados, él pueda decir que son inadecuados. En respeto a la autonomía e independencia del juez de primera instancia, lo correcto es dar por sentado que si el juez de primera instancia consideró planteados como adecuados los reparos concretos propuestos por el abogado afectado con la sentencia objeto del recurso de apelación, lo correcto es que segunda instancia, para efectos de la aplicación del artículo 325, cuando estudie los requisitos para la concesión del recurso, tenga en cuenta la otra serie de requisitos que se exigen, más no porque ya en primera instancia se hizo ese análisis juicioso y cuidadoso sobre los reparos concretos. 3 sentencias de tutela, en donde estamos ordenando un poco el tema de cómo debe formularse, tramitarse, concederse y admitirse el recurso de apelación, y creo que de esta manera vamos dándole claridad a las preocupaciones y a las diferencias que en diferentes tribunales y distritos del país hemos encontrado respecto al manejo de estos recursos de apelación cuando de sentencia o contrasentencias se trate, porque el recurso de apelación contra autos se maneja de una manera distinta. Les agradezco mucho por este tema y le concedo la palabra al doctor Luis Armando Tolosa para que continuemos con estos diálogos judiciales.
Muchas gracias, doctora Margarita. Bien, el punto que particularmente quiero abordar en esta reunión tiene que ver con un tema relacionado directamente con las fuentes formales y las fuentes materiales en la aplicación del derecho y sobre todo en el trabajo que desarrollan diariamente los abogados y los jueces de la República. Obviamente que aquí partimos del presupuesto de diferenciar las fuentes materiales y las fuentes formales. El punto concreto que quiero abordar es la fuente formal de la jurisprudencia como un factor de transformación del derecho, de dinamismo del derecho, de creación del derecho. Sobre el tema de la jurisprudencia, últimamente ha habido un debate fuerte, sobre todo por esas ambivalencias y esas ambivologías que han existido en las tres familias jurídicas principales, en la familia del common law, en la familia del civil law y en la familia de los países socialistas. Nosotros sabemos que la familia del derecho continental o de la familia del civil law, desde la óptica de las fuentes formales del derecho, entendiendo por tales la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad y por supuesto la ley en sentido mayúsculo y fundamentalmente la Constitución. Dentro de ellas, la familia del civil law ha apostado fundamentalmente por darle prevalencia a la ley desde la formación del Estado Nacional a partir de la Revolución Francesa. Por otro lado, la familia del common law, sobre todo gestada en el Commonwealth, ¿sí? Con Inglaterra, con Irlanda, en fin, Escocia y todos los destinatarios del Imperio Británico, ¿sí? Y también Estados Unidos, han apostado dentro de las fuentes formales señaladas que todos conocemos por darle prevalencia a la jurisprudencia. Y esto fundamentalmente porque ha sido un derecho consuetudinario. A partir de la costumbre se ha evolucionado finalmente a darle importancia a las fuentes, a la jurisprudencia como tal. No significa que, por ejemplo, derecho criminal y asuntos importantísimos que tienen que ver con el derecho bancario no haya estatutos escritos, no haya ley en el sentido formal. La familia de los países socialistas, pues, desde el punto de vista de las fuentes formales, ¿sí?, ha comulgado con la familia del civil law. El enfrentamiento entre las familias o las contradicciones que han existido entre la familia del civil law y el common law con las familias de los países socialistas, las familias jurídicas, ha sido fundamentalmente desde la perspectiva de las fuentes materiales. Esto es desde qué es lo que determina el nacimiento del derecho, ¿sí?, la base económica de la sociedad, lo económico, qué es lo determinante para construir lo político, para construir lo jurídico. Digamos que si hacemos una analogía con el planteamiento que hace el materialismo histórico con Luis Althusser, que nos plantea cómo en la sociedad hay una estructura y sobre esa estructura, que es la base económica, se levanta una superestructura. Entonces, la contradicción entre las dos familias del derecho continental o romano canónica a la que pertenece el derecho latinoamericano y el derecho europeo, y la familia del derecho consuetudinario frente a que ella estriba justamente en las fuentes materiales, al abogar por la estatización de la propiedad fundamentalmente, y de eso hacen depender las fuentes formales y entre ellas la ley y la jurisprudencia.
De manera que desde el punto de vista formal no hay contradicción entre la familia de los países socialistas y la familia románico, continental o del civil law. Desde ese punto de vista, ni con la familia del common law. La contradicción se presenta es frente a la base material. Bien. Pero como el derecho ha evolucionado, ¿sí? Y estas familias, desde el punto de vista de las fuentes formales, fundamentalmente centrados entre la familia del common law y el civil law, hemos caminado a un acercamiento y no en este instante, históricamente y sobre todo en nuestro ordenamiento, el derecho francés, el derecho español, con la doctrina legal, ¿sí? Con la doctrina auténtica, y nuestro derecho con la doctrina probable, ¿sí? Aquí vale la pena recordar el artículo 4 de la ley 169 de 1893. Entonces, ha habido debate sobre las fuentes formales y se le ha dado prevalencia también a la jurisprudencia. Entonces, frente al imperativo de que el juez está sometido a la aplicación de la ley, emerge con vigor la jurisprudencia como fundante para resolver casos. Del mismo modo, en la familia del common law, donde la fuente trascendental era la jurisprudencia, el stare decisis, el arsenal de casos juzgados, ¿sí? También ha cedido frente a la necesidad de implementar estatutos escritos, por ejemplo, frente al tema que tienen que ver con globalización, con tratados comerciales, con la armonización del derecho, que la vemos reflejada en la UNIDROIT y en la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con los Incoterm, con los International Commercial Terminals, ¿sí? Digamos que las dos familias del civil law y el common law se han unificado, y entonces digamos que hay un acercamiento, y nosotros que abogábamos fundamentalmente que el juez en sus decisiones, y a eso le apuesta el artículo 230 de la Constitución, que el juez está sometido a la ley y a la Constitución. Entonces aparece, por ejemplo, en el artículo 241 la obligación de observar la doctrina constitucional, la doctrina jurisprudencial, y también aquella familia, como la base dicho. Entonces, toma las familias, estas dos familias, sí, que desde el punto de vista de las fuentes formales estaban de alguna manera divorciadas, sí, ya tienen muchos elementos cotangentes, ¿sí? Complementarios, y en nuestro sistema, en el sistema del derecho nacional, en el sistema latinoamericano y en el derecho continental, aparece entonces la jurisprudencia como una fuente casi de igual jerarquía a la de la ley y la Constitución. Pues bien, el legislador colombiano, ¿sí? Y este tema no es novel como, digamos, como algunos autores del derecho italiano lo han querido plantear. Por ejemplo, lo encontramos en debates que tiene el profesor Tarufo, ¿sí? Este tema, por ejemplo, en nuestro derecho lo hemos sostenido y tenemos una norma que tiene más de 100 años, el artículo cuarto de la ley 169 de 1896. Es una norma hito, y en cuanto que tiene que ver con 3 decisiones de una Corte de Casación sobre un punto de derecho, constituyen doctrina probable. Ese punto en la sala ha sido objeto también de debate, y sobre todo por virtud de la casación, que tiene una función nomofiláctica. Entonces, y claro, y no solamente por la jurisprudencia de la sala, también la jurisprudencia, el problema aparece también planteado en la jurisprudencia de la sala penal, de la sala laboral, y por supuesto también en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado abogó el CEPACA por crear el recurso de unificación jurisprudencial, dada la importancia que significa la jurisprudencia, y antes había edificado ante la carencia de recurso de casación, y como una de las finalidades esenciales del recurso de casación es unificar la jurisprudencia ante la diversidad de criterios, ellos inicialmente implementaron en aquella jurisdicción el recurso extraordinario de súplica. Uno tenía en casación, recurso extraordinario de súplica, entonces permitía que se buscara la unificación jurisprudencial. Y nosotros, al interior de la sala, y la Corte Suprema, que ha sido esencialmente juez de casación, y esa es la tarea fundamental, pues
dentro de esa finalidad nomofiláctica, ¿sí? Aquí para recordar y lo importante que significa la jurisprudencia, cuando hablamos de la función nomofiláctica, nos estamos refiriendo a nomos en sentido de ley, de norma, ¿sí? Y filaque guardián. Entonces, cuando hablamos de la casación, nos estamos encontrando con un tribunal que tiene la guardianía de la ley y de la Constitución históricamente, ¿sí? No es una tarea reciente que le haya implementado el Código General del Proceso. Entonces, es en ese sentido, y entonces esa guardianía de la ley y de la unificación y de la fijación de la coherencia del sistema se le ha otorgado a las Cortes de Casación y en nuestro caso a la Corte Suprema a través del recurso de casación. Pues bien, el tema entonces no es nuevo, el tema es vital en la construcción del derecho, el tema fundamental, y aquí aparece en el legislador preocupado por la trascendencia de esta categoría, entonces abogó por traer, digamos, por remozar y recordar aquí en el artículo en el artículo 7º del Código General del Proceso, y así tenemos múltiples estatutos, por ejemplo, lo que tiene que ver con competencia leal, derecho al consumo, materia laboral, ¿sí? Por darle fuerza, ¿sí? Por fortalecer lo que significa la jurisprudencia. Aquí encontramos el texto en el inciso segundo que dice, del artículo 7º, cuando el juez sea parte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. El artículo 7º, que justamente recoge el artículo 230 de la Constitución y que señala que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. ¿Sí? Está sometido, habla de la fuente principal, ¿sí? Y que debemos tener en cuenta los jueces y por supuesto, todo el tema de la aplicación del derecho, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Claro, hay que entender aquí la ley en sentido mayúsculo, porque ley y constitución, por supuesto. Y en el segundo inciso, entonces insiste, ojo, mire, el tema de la doctrina probable. Entonces rescata esa categoría, ¿sí? Esa categoría del Código General de Proceso. La Corte Constitucional, de alguna manera, en una demanda que hubo, digamos, en el segundo decenio de la Corte, en la sentencia C836 del 2001, tocó la cuestión, tocó el punto, y en la sentencia C836 quiso entrar en el debate y fijó algunos parámetros sobre el particular, ¿sí? De qué podíamos entender por doctrina probable, quiénes la hacían, digamos que insistió y recabó sobre un tema que esta Corte, la que sale de casación civil, la sale de casación penal y la sale de casación laboral, históricamente por centurias, sobre todo la sala civil ha venido señalando qué es lo que se debe entender por jurisprudencia y por doctrina probable. Este es un tema importante. Nos encontramos aquí con la utilización. El primer aspecto, cuando nos enfrentamos con el tema de la jurisprudencia como fuente formal y el tema de la doctrina, nos ha parecido importante al interior de la sala es clarificar conceptualmente, porque en el desarrollo jurisprudencial, sobre todo de alguna de las cortes, encontramos que indistintamente se habla del precedente, indistintamente se habla de la jurisprudencia, indistintamente se habla también de la doctrina probable, entonces se confunden y entonces uno no sabe si estamos aquí trabajando un tema de precedente cuando estamos resolviendo un caso, o si nos encontramos con un tema de doctrina probable o qué es jurisprudencia en la actividad judicial. Ese punto tuvimos la oportunidad nosotros de discutirlo, por ejemplo en el 2014, frente al punto para señalar un caso concreto, porque el tema no ha sido, digamos, no ha sido ajeno a la sala, a la jurisprudencia de la sala. Entonces, quiero señalarles una sentencia donde está propuesto el problema conceptual, uno de la clarificación del marco teórico, de lo que significa esta fuente, señores jueces, señores internautas y señores participantes, una sentencia de la Corte que por unanimidad en materia de unión marital, ¿sí?,
amén de tocar temas relevantes en la construcción de reconocimiento de derechos para las compañeras, ¿sí? Con efectos retrospectivos. Allí hay otro problema que la sala se había planteado con relación a las categorías retrospectividad, ultraactividad, pero que no es del caso de debatirlo. Pero aquí en esta sentencia, lo importante es una sentencia que les voy a mencionar, la sentencia STC 1252 del 2014. En el radicado, los últimos números 2013 raya 02-18901. Esta sentencia es del 7 de febrero del 2014. Y la sentencia es en el juicio este es una sentencia en el juicio de Seguros Colpatria, un juicio de Seguros Colpatria, ¿sí? Pero le estoy confundiendo aquí con otra, esta es una sentencia de tutela que también toca el punto, que tiene que ver con unas reglas sobre cómo crear precedente, pero corrijo, pero esta sentencia que acabo de mencionar, inicialmente es importante, ¿sí? No es de la unión marital, es un tema de una tutela, es de esta sentencia del 2014 que tiene que ver con cómo enfrentar y cómo tutelar cuando los jueces se separan de la doctrina probable y cómo, cuando aplicar el precedente y unas reglas básicas. La Corte plantea 3 reglas básicas de cómo establecer si se está adulterando el precedente, pero digamos que la toco posteriormente. La sentencia que quiero referirles, que es una sentencia de casación propiamente tal, y que me parece que, digamos que se refiere a la doctrina auténtica en materia de la verdadera, digamos, la doctrina que construye el Tribunal de Casación a través de la casación, de estos juicios, ¿sí? En su función nomofiláctica y en su función de unificación de la jurisprudencia y en su función de reparación del perjuicio. La sentencia de 5 de agosto del 2014, sentencia de casación del 5 de agosto del 2014, SC 10304-2014. De estas 2 sentencias son las sentencias que de alguna manera quería plantear aquí, pero esta sentencia es del juicio de una unión marital. Esta sí es de la unión marital, y corrijo de la cuestión, de Carlos Germán Orbes Sánchez, ¿sí? Como casacionista en un juicio que él entabló contra la señora Deyanira Erazo Obando. O sea, es una sentencia que procede del Tribunal de Bogotá y se discute el tema de la unión marital y la aplicación de los efectos retrospectivos que aludía anteriormente. Entonces, estos son 2 antecedentes importantes. El primero, y el más importante porque conceptualmente es el más importante, el 5 de agosto, porque para ustedes, señores jueces, señores magistrados, señores abogados, señores estudiantes, participantes, esta sentencia de casación nos clarifica conceptualmente qué es jurisprudencia, qué es doctrina probable y qué es precedente. Además, para los abogados que están interesados en el tema, la sentencia resulta pertinente porque es cómo acusar el problema de la doctrina probable o el problema del precedente en sede de casación cuando un tribunal infringe el precedente o infringe la doctrina probable o la jurisprudencia. Aquí se clarifica y se dice qué es jurisprudencia como el conjunto de decisiones que profiere las cortes, los jueces, el arsenal, la totalidad de decisiones, en fin, un concepto genérico. Concretizamos el tema de doctrina probable en su sentido que fue planteado al interior del derecho nacional como 3 decisiones sobre una corte, sobre un mismo punto de derecho, y el tema del precedente como una decisión primigenia, ¿sí? Inicial, que se convierte en antecedente para otras, pero que no constituye doctrina probable. Eso está expresado aquí, está explicado. Y la otra sentencia que ya había mencionado, que es una sentencia de tutela, es un caso donde la Corte corrige a un tribunal o corrige a un juez con respecto al violentamiento de una doctrina que al interior de la Corte, que tiene que ver con la doble reparación en materia indemnizatoria, porque se condena al pago de una reparación en primera instancia, se apela
y en esa reparación simultáneamente se le adhiere la condena por intereses comerciales. Entonces hay condena. En la primera instancia se condena por la reparación y por la indexación. Se apela para que se reconozcan los intereses y en segunda instancia, entonces, además de reconocerse la indemnización por la reparación contractual o extracontractual que se debate ahí, se reconoce la corrección monetaria o la indexación. Pero al mismo tiempo se condena al pago de los intereses comerciales. La doctrina de la Corte tiene expresado que hay incompatibilidad entre corrección monetaria, ¿sí?, e intereses comerciales, porque de acuerdo a cantada doctrina, los intereses comerciales, no los legales, ¿sí?, tienen íncito ese factor depreciativo. Bueno, que de estudios que ha presentado. Ese tema es el que se discute aquí y cómo se corrige y se plantea la problemática sobre esos sistemas indemnizatorios en un caso de naturaleza civil, pero aquí lo que hace es la sala aplicar el tema. Muchas gracias, les dejo el dato de la referencia aquí. Sí, yo no sé si la cámara pueda tomar la foto de la parte introductoria para que quienes están la colgamos. No sé si la podemos enfocar. Sí. Entonces la referencia de las sentencias, tanto la de unión marital, ¿sí?, y como la de tutela. Nos presentamos esta primera, que es la de casación, que tiene unas aclaraciones de voto, donde la Corte unifica su doctrina sobre la unión marital y los efectos retrospectivos en esta hipótesis hacia el pasado, y donde está expuesto lo que significa la jurisprudencia, la conceptualización de jurisprudencia, doctrina y precedente, y cómo agitar el tema en casación. Y esta otra es la decisión de tutela, la que estamos mostrando, ¿sí?, la decisión de tutela, donde se ampara por violentamiento del precedente, ¿sí?, como causal genérica de procedibilidad de la tutela. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos en este diálogo y me corresponde, con el objeto de seguir con lo del tema también del Código General del Proceso, señalar que el Consejo de Estado, en un auto de la sección primera del 19 de diciembre del 2016, suspendió un decreto que era el 1564 del 12 de julio del 2012, donde se establecían unos hierros en relación con algunos errores que habían quedado en el Código General. Este auto, que es el auto número 2012-00-36900, sí está suspendiendo algunas normas que corregían, entre ellas la que tiene que ver con el artículo 338, que habla de la cuantía para ir en casación, y como el artículo corregía que no iban las acciones populares en casación, al quedar suspendido regresan nuevamente ahora las acciones populares para ser objeto de recursos de casación. Es importante que tengan este auto, porque allí pues se suspenden una serie de artículos que tienen que ver con el Código General del Proceso. Es todo este material al cual hemos venido haciendo referencia, tanto la doctora Margarita como el doctor Luis Armando Tolosa, y lo que me corresponde, van a ser todos colgados en la página de la Corte para que sean objeto pues de consulta por parte de todos ustedes. Entonces es importante lo del decreto, vamos a tratar de colgarlo porque allí se hizo ya más o menos un cuadro donde se establece qué normas quedan vigentes y qué normas no quedan vigentes en relación con este Código General del Proceso. Siguiendo con este diálogo, me compete hablar sobre algunos temas muy rápidamente para poder interactuar con todos, ya que estamos llegando casi a las 5:35 de la tarde, que tiene que ver con algunos temas de infancia. La sala ha venido fortaleciendo lo que tiene que ver con el interés superior de los niños y hemos venido trabajando algunos temas muy específicos. Uno de ellos tiene que ver con el reconocimiento que obliga a los notarios que cuando la madre va a la notaría y denuncia quién es el padre, pues el notario cumpla con el deber que corresponde con el decreto 1260 del 70, y es que cite a ese presunto padre a ver si procede o no
al reconocimiento. Esto a raíz de una tutela que se presentó el año pasado hacia el mes de agosto. Igualmente, venimos trabajando todos los temas de restitución internacional. En estos aspectos también hemos privilegiado el interés superior del niño. El año pasado nos llegó un caso que tenía que ver con una pareja de colombianos que estaban viviendo en Venezuela. Vinieron a pasar vacaciones a Colombia. La señora se quedó aquí con el niño, el señor regresó nuevamente a Venezuela y posteriormente la señora no quería regresar o no quería pues mandar el niño nuevamente a Venezuela, y allí la Corte determinó que había que privilegiar el derecho del niño y regresarlo pues al país de Venezuela. Igualmente trabajamos otro caso que tiene que ver con los temas de restablecimiento de derechos, privilegiando el derecho a la familia, especialmente un caso en el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en algunas circunstancias había retirado 3 niños de un hogar, y el retiro del hogar de los niños lo habían colocado en hogares diferentes y no se había dado a la tarea de por lo menos consultar la familia extensa, y en este caso pues estaban los abuelitos maternos, los cuales abogaban por tener los niños. Sin embargo, se presentó allí la coyuntura que los niños no querían ser devueltos por el bienestar familiar, y a través de la tutela privilegiamos el derecho a tener una familia y se ordenó que los niños regresaran al seno, en este caso a la línea de los abuelitos por la línea materna. Igualmente, hemos venido trabajando también en sede de tutelas, todo lo que tiene que privilegiarse con las pruebas de ADN, en lo que tiene que ver con los temas de infancia. Igualmente, hemos tratado de que para los derechos de los niños no haya lugar al desistimiento tácito, especialmente cuando hay temas de alimentos. En otras tutelas que trabajamos el tema de la custodia de los niños en 2 casos muy especiales. Uno, lo trabajamos la semana pasada en una tutela sobre abuso sexual, en el cual pues la madre ponía en conocimiento una situación de que el padre estaba abusando de su niña. Se practicaron las pruebas por parte de los equipos interdisciplinarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, igualmente con algunos peritos privados, y se privilegió el testimonio del niño de 7 años en relación pues con lo que señalaba en relación con ese abuso. Y también trabajamos otra sobre violencia intrafamiliar, y en este caso privilegiamos al padre, ya que la madre pues estaba siendo muy violenta frente a ese hijo. Igualmente se trabajó el año pasado otra sentencia muy importante que tiene que ver con una coyuntura que está pasando en el departamento de La Guajira y tiene que ver con los niños indígenas que están falleciendo. Y allí lo que hicimos es tratar de reiterar una orden de tipo internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el gobierno, que tenía que privilegiar la atención de los niños en La Guajira. En ese orden de ideas hemos venido entonces trabajando con todo lo que tiene que ver con los temas de niñez, privilegiando el interés superior de los niños en lo que tiene que ver con sus derechos. En este orden de ideas entonces damos paso para que vengan entonces las diferentes preguntas con el objeto de poder interactuar en estos 20 minutos que nos quedan de este programa. Sí, doctor Harold Quiroz. Muchas gracias a los 3 magistrados que acaban de intervenir. Les recordamos los temas. La doctora Margarita Cabello Blanco habló sobre el recurso de apelación en el Código General del Proceso, el doctor Harold Quiroz sobre los temas de infancia y familia, y el doctor Luis Armando Tolosa disertó sobre la doctrina probable, la jurisprudencia y el precedente frente al Código General del Proceso. Nos acaban de llegar 2 preguntas vía Twitter a nuestra cuenta Corte Suprema J. Esta pregunta es para la doctora Margarita Cabello, la hace Ricardo Blanco, Ricardo Blanco 09, y es la siguiente: si no existen en absoluto reparos al interponer la apelación verbal, pero sí posteriormente por escrito, ¿cuándo se concede? Doctora Margarita. Sí, es importante cuando manejamos el tema de los recursos saber, y sobre todo en el recurso de apelación, los términos o los conceptos. Una cosa es la interposición del recurso, otra cosa es la concesión
Otra cosa es, novedad del Código General, el señalamiento de los reparos concretos que se indicarán de una forma pequeña, ¿no?, sucinta, para efecto de sustentar, otro momento, la sustentación, te repito, interposición de recurso, concesión de recurso, presentación de reparos concretos, admisibilidad de recurso en segunda instancia, término distinto, y sustentación de recurso ante la audiencia en segunda instancia. ¿Qué dice el Código General del Proceso? El Código General del Proceso dice, estamos hablando en este específico asunto de apelación de sentencias porque los temas son distintos. Los trámites y los procedimientos que trae el Código General del Proceso son diferentes. Entonces, apelación de sentencia, proferida la sentencia, inmediatamente, dice el artículo 322, debe interponerse el recurso. Y dice el mismo artículo 322, el juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia, ya sea la inicial, la de instrucción o la de juzgamiento, porque puede ser apelación de sentencia de auto. A nosotros nos interesa la de juzgamiento, que es la de apelación de sentencia. Y miren lo que continúa diciendo este numeral primero, el 322. Dice, el juez resolverá sobre la procedencia, es decir, si concede o no el recurso, que es el primer paso, una vez hecha la impugnación. Dice, según corresponda, resolverá sobre la procedencia del recurso, así no hayan sido sustentados los recursos. Aquí ha debido decir, así no se hayan planteado los reparos. Sería el contenido literal adecuado. Lo cual quiere decir, presentada o pronunciada la sentencia, se presenta la impugnación. Pueden ocurrir dos cosas. Que se presenta la impugnación, se interpone la impugnación, porque lo que se hace es interponerla, se interpone la impugnación y puede que el afectado inmediatamente plantee los reparos concretos. O podría ocurrir que no plantea los reparos concretos, sino simplemente impugna, interpone el recurso de apelación. Sea que presente los reparos concretos o que no, dice la norma, debe resolver sobre la procedencia del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que debe decir si lo concede o no. Fíjense ustedes, no importa que no estén los reparos. Y ello tiene hilación con el numeral tercero de inciso segundo del mismo artículo 322, cuando agrega que cuando la sentencia es en juicio oral, es oral, interpuesto el recurso inmediatamente, resuelto el mismo al finalizar la audiencia, sea concediéndolo o no, y finalizada la audiencia, luego de definir si lo concede o no, tiene 3 días para plantear los reparos concretos. Es decir, ya está concedido, se le dan 3 días después de finalizar la audiencia para hacerlo por escrito, los reparos concretos. Es decir, no se necesita plantear los reparos para decir si se concede o no. Y esto se ratifica aún más con el inciso cuarto de ese numeral tercero, que agrega además que si luego de vencidos los 3 días no se presentan los reparos concretos, ya está concedido el recurso, lo que se hace es que se declara desierto el recurso por el juez de primera instancia. Esto lo ratifica también el artículo 324, inciso primero, en la parte final, que dice que el expediente solo se enviará al superior, no habla de que hay que concederlo porque ya está concedido en el momento en que se resolvió dentro de la audiencia. Se remitirá el expediente o las copias, según sea el caso, una vez vencidos los 3 días a que hace referencia el numeral tercero del artículo 322. Es decir, en conclusión, emite la providencia, se interpone el recurso, se resuelve al final de la audiencia, y resuelve quiere decir si se concede o no. Concedido el recurso, el apelante ha podido plantear los reparos inmediatamente o ha podido no hacerlo. Se le concede de todos modos el recurso, vencida la audiencia, tiene 3 días para plantear los reparos. Vencidos esos 3 días con el planteamiento de los reparos, se envía el expediente al superior, las copias, dependiendo del efecto en que haya sido concedida la apelación. Si no presentó los reparos ni al momento de la impugnación, ni al momento de los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia, quiere decir que se le da la facultad al juez de declarar desierto el recurso. ¿Por qué lo declara desierto? Porque ya lo concedió. Eso nos corrobora el criterio que tenemos en el sentido de decir que la concesión se hace al principio y no al final, luego de vencidos los 3 días de la presentación del escrito de reparos, según la pregunta que me ha hecho el abogado o el funcionario respectivo. Gracias, doctora Margarita. Antes de dar paso a las preguntas de las regiones, una nueva pregunta de vía Twitter. A las 5:38
arroba Jorge Díaz pregunta, doctor, esta pregunta es para el doctor Jorge Armando Tolosa. En su criterio, ¿subsisten vacíos en la aplicación del Código General del Proceso por parte de los jueces y magistrados? Si es así, ¿por qué lo cree? Doctor Luis Armando. Muchas gracias, doctor Germán. Miren, la sala particularmente, con respecto a la consulta que hace, estuvo debatiendo internamente y estaba debatiendo dos aspectos centrales frente al Código General del Proceso. Y así se lo estuvo manifestando al Gobierno Nacional, al señor Ministro de Justicia, hace más de 2 años, una vez entró en vigencia, sobre vacíos que existen al interior del Código General del Proceso, contradicciones que existen. Es un buen trabajo, nosotros no negamos, pero tienen vacíos. Y nosotros fincamos nuestros reparos fundamentalmente en 2 aspectos. Un aspecto al Código General del Proceso y a los vacíos y a las necesidades que tenía, en 2 aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto de la logística y otro aspecto que tiene que ver con la formación de jueces, abogados y estudiantes, la implementación de este sistema, y sobre todo por algunas contradicciones que tenemos y que nosotros hemos venido zanjando a través de algunas decisiones donde hemos tomado la partida por determinado tipo de soluciones que les existen, y el señor consultante, por ejemplo, puede advertirlas si se adentra un poco en mirar el arsenal de tutelas que tenemos. Nosotros estamos resolviendo todos los miércoles temas que tienen que ver con la aplicación del Código General del Proceso, dentro de la magnitud que tenemos de 200 a 300 tutelas cada miércoles, sobre la aplicación del código, y donde aparecen advertidos los vacíos, va a encontrar alrededor de unas 10 tutelas que están tocando constantemente vacíos y ofertando soluciones. Nosotros, al Gobierno Nacional y al señor Ministro, ¿sí?, nosotros planteamos un proyecto de ley con el Ministerio Público para posponer la entrada en vigencia del Código General del Proceso hasta el 31 de diciembre del 2018, y para prorrogar la vigencia de la Ley 1395 hasta esa fecha, para efectos de que pudieran solucionarse, y sobre todo un tema de didáctica y de vacíos. Los tribunales han planteado, y es un tema, amplio, extenso, de tomar aquí el código sobre la pregunta que nos hace, y que amerita un análisis más profundo, y sería toda una jornada o varias jornadas nos llevaría sobre el particular. De todas maneras, muchas gracias, y sabemos que sí tienen muchos vacíos, y en las tutelas hemos propuesto algunos criterios de cómo zanjarlos a la hora de presentarse cada uno de ellos. Muchas gracias, doctor Tolosa. Esta pregunta vía Twitter también. @Daniel Gómez pregunta al doctor Haroldo Quiroz. En casos relacionados con sentencias donde se involucra la infancia, ¿son reiteradas o da la sensación en la ciudadanía de que esas sentencias no se cumplen? ¿Qué hacer en estos casos, doctor Haroldo? En lo que tiene que ver con las sentencias de tutela, pues lo que viene a continuación en caso tal, pues es el trámite del desacato. Y yo hemos venido conociendo algunos desacatos y se han colocado pues las sanciones a que haya lugar, sean sanciones pecuniarias o sean sanciones que tengan que ver con los temas de arresto. Pero los temas que vienen es presentar la tutela y el no cumplimiento. Esa es la etapa que vendría a continuación. Gracias, doctor. Otra pregunta para la doctora Margarita, la hace Judith García vía Twitter. Dice, cuando los reparos son iguales a una sustentación y son suficientes para revocar, ¿hay que hacer audiencia de sustentación? A ver, sí. Ese ha sido un tema que hemos estado debatiendo en la sala de casación civil, y no hemos logrado un acuerdo porque el punto exacto no nos ha tocado ni por vía de tutela ni en ningún momento, pero ya lo hemos tocado. Aquí hay 2 temas que han sido objeto de discusión. El primero es que si, además de plantear los reparos concretos, el abogado, en aras de economía procesal, podríamos decirlo, o para ahorrarse tiempo,
acompaña además ya el escrito de sustentación, se podría considerar, es una de las posiciones, que entonces cuando se admite el recurso de apelación, ya no es necesario que el abogado asista a la audiencia por cuanto que ya entregó por escrito su sustentación suficiente en primera instancia y por lo tanto nada más sería que el juez, sin necesidad de la presencia del abogado impugnante, pudiera darle traslado a la otra parte y resolver luego del trámite correspondiente a segunda instancia. Algunos dicen que como ya las salas en el estudio de sus preproyectos, porque cuando se va a una sala a audiencia, ellos han tenido que estudiar el caso y tienen un borrador de proyecto casi listo para ir a la audiencia, para luego discutir con lo que se plantea más arriba como sustentación suficiente, para evitar que ya trabajó el tribunal, los 3 magistrados, y perder ese trabajo. Consideran muchos tribunales que es mejor no declarar desierto el recurso, como dice la norma, cuando no asiste el apelante, sino que darle traslado de ese escrito sustentatorio y resolver, tomar la decisión correspondiente, por cuanto que ya había un trabajo anterior de presala realizada por los 3 magistrados. Otro grupo de funcionarios consideran que, como estamos en oralidad, se desvirtúa el sistema si permitimos que se presente por escrito en primera instancia la sustentación, obviando la necesidad de que en segunda instancia se haga presente el apelante para sustentar de manera oral y verbal ante su contraparte los argumentos que van a darle fuerza a los reparos concretos planteados en primera instancia. En realidad, de verdad, repito, la sala no ha tomado decisión al respecto. A título personal, digo yo, y sin en este sentido obligar a lo que podamos tomar más adelante, en principio uno pensaría que en aras de la protección del sistema oral y en aras de la protección al debido proceso y al derecho de defensa, porque tendría que la contraparte irse a leer el escrito, ojo que el escrito se presenta y el primera instancia inmediatamente manda el expediente a segunda instancia. Entonces, ¿en qué momento leería la contraparte el escrito de sustentación planteado en primera instancia o presentado en primera instancia? Tocaría entonces en segunda instancia decir el juez, mire contraparte, le doy 15 minutos para que usted lea este escrito sustentatorio y pueda armar su defensa, o pueda entonces oralmente decirme lo contrario. Eso desvirtúa un poco la importancia de la inmediación, principio de los básicos de la oralidad. Existe en la escrituralidad, pero se acentúa en la oralidad y por lo tanto en principio uno podría pensar que en aras de que el sistema fundante de este nuevo Código General del Proceso es la oralidad y la protección de la controversia entre las partes de manera verbal en el momento de la segunda instancia, además con la disposición legal que dice que si no asiste se declara desierto, yo podría pensar a título personal y así lo he medio definido, que es necesario que el impugnante vaya y sustente en segunda instancia para darle vía al trámite de la audiencia de segunda instancia. Pero repito y aclaro, es una posición personal que ya estamos discutiendo al nivel interior de la sala y en su momento, apenas tengamos la oportunidad, creo que trataremos de ponernos de acuerdo los magistrados de la Sala de Casación Civil y les daremos vía tutela, porque es la forma que podríamos hacerlo, una decisión unitaria, seguramente unificada, sobre cuál sería la mejor propuesta para este tipo de situaciones que se están planteando en el país. Gracias, doctora Margarita. Mientras empezamos la apertura a las regiones, las inquietudes de las regiones, los distritos judiciales, una pregunta muy concreta para el doctor Arnoldo Quirós, la hace Jennifer Ramírez, @JenniferRB. Pregunta, ¿en qué casos procede el desistimiento tácito en procesos de menores y en cuáles no? Lo que ha venido haciendo la sala es tratar de obviar el tema de desistimiento tácito en aras del interés superior de los derechos del niño, ¿sí? Entonces, en ese caso, el precedente que se ha venido trabajando en la sala ha tratado pues de ir, no en el sentido de que proceda el desistimiento tácito, sino obviarlo con el objeto de poder pues preestablecer allí los derechos del niño, especialmente
en aquellos que tienen que ver con los temas de alimentos, ¿sí? Que son los que más se presentan muchas veces en la discusión pues, de la sala. Gracias, doctor Haroldo. Ahora sí vamos con los distritos judiciales que están conectados a esta hora. Los ingenieros van a mirar de las regiones en los distritos, las personas que están conectadas a través de videoconferencia. ¿Alguien ¿Aló? de las regiones? ¿Aló? Sí, ¿lo escuchamos? Sí, quiere formular una pregunta. ¿Me están oyendo? ¿De dónde y quién? Estamos escuchando. Gracias. Bueno, Adelante. y fraternal saludo. Sí, un cordial saludo a los señores honorables magistrados de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte. Pregunta la ciudad de Cali, habla Julián Alberto Villegas, presidente del tribunal, miembro de la Sala Civil. Esa es una pregunta muy puntual. Pensaría que sería la doctora Margarita, no obstante el interesante tema del doctor. La doctora Margarita, que creo que sería la que ha tratado este tema. Por favor, doctor, repite la pregunta nuevamente, que perdimos el contacto, por favor, la pregunta nuevamente. No, apenas la voy a formular. Ok. Adelante. Bueno, y es esta la pregunta. Es muy puntual. Gracias. Adelante. ¿Me están oyendo? Sí, nuevamente, por favor. En particular, una de las salas de decisión de aquí Señor presidente, ¿nos puede repetir nuevamente la pregunta? Y una solicitud, un favor que le pedimos a todos los jueces, magistrados que estén conectados, es que procuren no hacer preguntas puntuales, sino genéricas. Perdón, ya regresó otra vez la señal. Se había ido de decisión de la Sala Civil del Tribunal de Cali. En lo siguiente, estima la Sala de... debe contraerse paros concretos, es decir, la sustentación solo puede jugar específicamente en cada uno de esos reparos concretos y no desbordar el límite de ellos. Estima la sala que cuando ocurre que se desborda el límite de esos reparos concretos que están definidos allí, en esos reparos concretos, entonces no ha habido una debida sustentación, porque así lo dice precisamente el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322, cuando dice los reparos concretos que le hace a la decisión sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. De manera que entonces nos parece, repito, que en esa sistemática es que la sustentación del recurso debe contraerse necesaria e ineludiblemente. Bueno, no podemos contestar, quiero aclarar eso en principio, en temas que seguramente o podrían venir en tutela o alguna cosa así. Lógicamente quiero hacer esa precisión porque nos veríamos abocados a declararnos impedidos y eso afectaría un poco estos diálogos judiciales que queremos hacer. Por eso en temas precisos o concretos de situaciones ya ocurridas tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre eso les pedimos unas excusas
realmente fuertes o sinceras, porque comprometeríamos a la sala en eso y nos afectaríamos tanto los tribunales como nosotros. Pero en principio yo siento que si se plantea un escrito con reparos de sustentación sobre reparos concretos y sobre temas no objetos de reparos concretos, pues pienso que se debe admitir el recurso y dar traslado, mejor fijar fecha para audiencia y continuarla. El tema de discusión sería si la sustentación no tiene nada que ver con los reparos concretos. Ahí tendríamos que respetar un poco, ¿sí? Ahí tendríamos que cuidar un poco el manejo del funcionario judicial, que lo respetamos como sala de tutela en un momento determinado, y si el superior, dentro de su autonomía e interpretación adecuada del escrito de sustentación, observa que no se sustentó sobre los reparos concretos, sino sobre situaciones distintas, pues no estaría sustentado el recurso y habría necesidad de declararlo desierto. Pero el tema es de juicio al de cada punto. Mi posición siempre ha sido, y así lo dice el Código General del Proceso en sus primeros artículos, que debemos olvidarnos de manejar el exceso de ritual manifiesto. Debemos ser muy manejadores de la protección del derecho fundamental al debido proceso y siempre interpretar el manejo o la defensa de las partes desde el punto de vista de lo que mejor favorezca para la consecución de nuestra finalidad última, que es resolver el caso realmente y solucionar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de la reunión? Saludamos al Distrito Judicial de Cali y agradecemos esta inquietud. Queremos saber si alguna otra parte del país tienen inquietudes. Nada, ingeniero. Bueno, parece que todas las inquietudes están surgiendo es a la intervención de la doctora Margarita. Una nueva pregunta por Twitter, muy relacionada con la primera que le habían hecho, y es: ¿se puede fallar en segunda instancia cuando los reparos fueron suficientes, pero no se fue a la audiencia de sustentación? Sí, ahí hay que repetir el tema. Reparos no es sustentación, ya eso quedó clarísimo. Una cosa es reparos concretos y otra cosa es sustentación. Si solo hay reparos y no se asiste a la audiencia, que en segunda instancia, recuerden que en segunda instancia se admite el recurso y se fija fecha para audiencia. El impugnante tiene que en ese momento sustentar, distinto a reparos concretos, luego se da traslado a la otra parte para que pueda entonces definir el juez en su momento el recurso de apelación. Si no asiste, el código es claro. Si no asiste la parte impugnante a efectos de sustentar, el recurso se declara desierto. Así lo dice la norma y creo que en eso debemos respetar el principio de legalidad y declarar desierto el recurso. Muchas gracias, doctora Margarita. Bueno, listo. Muy bien, siendo las 5:57 de la tarde de este 7 de febrero de 2017, queremos agradecerles la sintonía que han tenido con nosotros, ofrecerles excusas por los problemas técnicos que hayamos podido tener en esta jornada. Prometemos mejorar en la próxima, que es el 7 de marzo, donde trataremos el tema de la simulación, fraude pauliano y acciones revocatorias. El próximo 7 de marzo, algunos de los magistrados asistentes, a quienes les agradecemos su presencia, su ayuda, su empeño en este esfuerzo de comunicación y de diálogo con la justicia, si tienen algo que agregar, les agradecemos mucho. No, sí. No, simplemente agradecerle a la audiencia. Trataremos de traer temas en todo este año y en este nuevo programa que se inicia. En algunas veces seguramente no vamos a estar de acuerdo los tres magistrados, eso hará más interesante el debate, y yo de mi parte reitero que tratamos como Corte de Casación y como última instancia de dar parámetros. Los jueces son autónomos independientes, de dar parámetros
que el doctor Tolosa me dirá si son precedentes, si son jurisprudencia o si alcanzan a marcar como doctrina probable. Pero lo que queremos es ayudar e intercambiar con ustedes para que estemos más cerca a la rama judicial del país y poder ayudar mostrándoles de una manera más eficiente las decisiones que tomamos en esta fría ciudad de Bogotá. Doctor Tolosa. Yo quiero agradecerle al auditorio que haya estado presente y ha de excusarnos en que no hayamos podido oír sus inquietudes, pero fundamentalmente a los señores jueces de todo el país, a todos los empleados judiciales, a los señores presidentes de los tribunales, a todos ellos, por favor los invitamos para que nos planteen las inquietudes vía correo electrónico y asistan y procuren replicar estas jornadas de debate jurisprudencial y académico en sus respectivos juzgados y en los respectivos distritos. Muchas gracias a todos. Los invitamos nuevamente entonces para el día 7 de marzo a las 4:30 de la tarde para que volvamos a tocar nuevos temas, nuevos debates que me parece que son importantes y, como lo dijeron nuestros colegas, estar muy cerca de todos los tribunales del país y todos los jueces, pues con nuestras providencias que les servirán de faro también para las tomas de decisiones. Muchísimas gracias a toda la audiencia y al auditorio que nos acompañó en la tarde de hoy.